Soy Valeria y estamos en el año 2050. Hoy les contaré del viaje que nos cambió la vida a mí y a mi familia. Todo comenzó cuando el abuelo llamó a mis papás para invitarlos a trabajar en su nuevo proyecto. No entendí bien de qué se trataba, pero supe que necesitaba la ayuda de mi mamá, que es arquitecta, y de mi papá, que es profesor. La mala noticia era que el abuelo vivía muy lejos y tendríamos que mudarnos. La idea de dejar a nuestros amigos y alejarnos de nuestra vida cotidiana nos dejó a mi hermano Tomás y a mí muy tristes e inconformes. Fue entonces cuando a mi papá se le ocurrió una excelente idea para el viaje: visitar aquellos lugares en donde mi abuelo había vivido y recrear las fotos que en su momento él se había tomado. Así, cuando llegáramos a nuestro destino, sabríamos más sobre su vida y, de paso, nos divertiríamos durante la mudanza. Ni mi hermano ni yo sabíamos que aquella idea nos cambiaría la vida. El primer día de viaje llegamos a una ciudad un poco más pequeña que la nuestra. Allí mis papás nos llevaron al barrio donde mi abuelo vivió durante toda su juventud. El edificio donde creció ya no existía, pero en su lugar ahora había un centro comercial completamente ecoeficiente que ayudaba a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero llamados HEI, que afectaban la temperatura de la tierra. Mamá nos explicó que, siendo muy joven, el abuelo creó un pequeño huerto en la casa y sembró un jardín vertical en la fachada de su edificio. Él soñaba con un futuro en el que todos los hogares tuvieran energía renovable y ayudaran a mejorar el aire que respiramos. Era curioso que en el lugar donde el abuelo creció, ahora existiera un edificio exactamente como el que él había imaginado. Después, visitamos la universidad en la que el abuelo estudió. Allí nos explicaron que el campus utiliza energía solar y sistemas inteligentes de ahorro de energía bajos en emisiones de HEI. También vimos varios laboratorios de investigación dedicados a estudiar la biodiversidad de la región, a los que también venían agricultores de todos lados a compartir sus conocimientos del campo. Al abuelo siempre lo apasionaron los temas ambientales. Por eso, aunque estudió ingeniería mecánica, siempre estuvo actualizado sobre las nuevas tecnologías que permitieran producir energía de maneras más eficientes y reducir las emisiones de HEI. Esto lo llevó a trabajar en muchos lugares y a desempeñar labores muy distintas, siempre pensando en maneras más sostenibles de vivir en el planeta. La siguiente parada fue el lugar donde mis abuelos se conocieron. Fue divertido recorrer la ciudad utilizando medios eléctricos de transporte masivo, así como bicicletas, monopatines y diferentes tipos de vehículos públicos que ayudaban aún más a reducir las emisiones de HEI. Tomás hizo nuevos amigos montando bicicleta y cada vez se veía más feliz sabiendo que ayudaba al planeta. Mientras esperábamos uno de los buses eléctricos, mi papá recordó que mis abuelos se conocieron en un paradero muy parecido al nuestro. Como en aquel entonces los trancones eran frecuentes y las demoras habituales, de tanto verse terminaron hablándose. Y de tanto que se hablaron, terminaron enamorándose. Papá nos explicó que ella, como él, creían encontrar mejores maneras de convivir con el planeta. Por eso, ahora viajaba por el mundo, enseñando a las nuevas generaciones todo lo que aprendió y construyó junto al abuelo. Durante el viaje, también aprendimos que el primer trabajo de mi abuelo fue una refinería de petróleo que, gracias a él, se convirtió en una planta de hidrógeno. Allí, papá nos contó que el abuelo tuvo la gran idea de proponerle a la empresa cambiar la producción de combustibles fósiles por la de energías renovables y así ayudar a reducir las emisiones de carbono que son tan dañinas para el planeta. Mamá nos mostró una foto del abuelo trabajando allí. Aunque en un comienzo él trabajaba reparando las máquinas que procesaban el petróleo, luego se imaginó una mejor manera de producir combustibles: el hidrógeno. En la época de mi abuelo se comenzó a producir hidrógeno azul, pero ahora también existe el hidrógeno verde que, como nos explicaron, es mucho más limpio. Saliendo de la ciudad, paramos en un gran hato donde unas vacas pastaban entre árboles y arbustos que no solo les daban sombra y alimento, sino que ayudaban a absorber y almacenar los HEI. Era un lugar espléndido en el que no solo había vacas,
sino también pájaros, ardillas, conejos y cucarrones, mariposas y abejas. Además, el sitio tenía muchas variedades de plantas y cada rincón se veía distinto. Era todo lo contrario a lo que vimos en la foto que los abuelos se tomaron años atrás. Un potrero seco, descampado y lleno de vacas cansadas por el duro sol del mediodía. Los dueños de la finca habían contratado a mi abuelo para construir un sistema de riego, y él había aprovechado para recomendarles las prácticas silvopastoriles. Aunque en ese momento no eran tan conocidas, con el tiempo se volvieron muy comunes. La siguiente parada de nuestro viaje fue una ciudad costera. ¡Un paisaje mágico! Mi mamá nos explicó que los abuelos fueron parte del equipo de ingenieros y científicos que diseñó las turbinas mareomotrices. Tomás estaba feliz de conocer la costa y de salir de casa a descubrir otros paisajes. También nos enteramos de que ese mismo equipo tuvo la idea de aprovechar la energía proveniente de la tierra. Aunque esta tecnología cayó en desuso por no ser del todo ecológica, en aquel momento las comunidades apartadas de la costa se beneficiaron de la energía geotérmica. Fueron épocas de cambios muy rápidos y de grandes esfuerzos conjuntos. Luego llegamos a una planta de reciclaje masivo, fundada hace muchos años por los abuelos. Mi abuela también entendió que para proteger al medio ambiente y reducir las emisiones de GEI, todos debíamos asumir un estilo de vida responsable y sostenible, como el que llevamos ahora. Fue ella quien le propuso al abuelo crear la planta. Aunque en un principio él tuvo sus dudas, pronto se dio cuenta de los beneficios que le traería al planeta y a su bolsillo. Muchas personas ya estaban tomando la basura para recuperarla y hacer con ella cosas nuevas. De hecho, varios de sus amigos hicieron negocios a partir de los desperdicios. Todos estaban conectados. Además, la abuela quiso usar los residuos orgánicos como una nueva fuente de energía. Biomasa. ¡Una idea genial! Nuestro siguiente destino fue una comunidad indígena. Muchos años antes, los abuelos fueron allí como invitados, cuando se declaró aquel lugar como un área de reserva natural. Fue entonces cuando se empezó un proceso de restauración ecológica que contó con el apoyo de la comunidad y de varias organizaciones internacionales. Tomás no podía esperar para oír estas historias contadas por el abuelo. Mi mamá nos explicó que hace unos años las selvas del país estaban amenazadas por la mala planificación del uso de la tierra. Afortunadamente, la deforestación se detuvo a tiempo, porque se reforestó y se plantó una gran red de bosques saludables que absorbió y redujo los niveles de dióxido de carbono por medio de la fotosíntesis. Al salir del bosque nos detuvimos en un pueblo al que el abuelo se mudó cuando la abuela inició su viaje por el mundo. En ese pueblo, él asesoró un proyecto de terrenos autosostenibles para mejorar la alimentación de la comunidad. Allí visitamos las huertas circulares que él promovió y aprendimos sobre fertilizantes orgánicos. Mis papás nos contaron que el abuelo aprendió estas prácticas ancestrales de las comunidades indígenas cercanas al pueblo y que éstas ahora se replican en miles de viveros urbanos y rurales del país. También entendimos que mi abuelo quiso que las industrias productoras de alimentos se reconciliaran con las prácticas de las comunidades indígenas, para que así desarrollaran mejores prácticas de manejo del agua, del suelo y de la biodiversidad, lo que ayudó a reducir las emisiones de GEI. Nunca imaginé que alguien tuviera ese poder de cambio. En ese momento, tuve unas ganas inmensas de ver al abuelo. El viaje me hizo pensar en cuál sería mi trabajo en el futuro. Imaginé que podría ser arquitecta, como mi mamá, especialista en economía circular, médica, agricultora, diseñadora de sistemas energéticos renovables, entre otras profesiones tan importantes. Tomás dijo que él quería ser profesor como mi papá y mi abuela. Soñaba con enseñarles a otros todo lo que había aprendido. Esta última foto de los abuelos me hizo pensar que fueron capaces de adaptarse a distintas situaciones. Eran verdaderos camaleones.
Admiro cómo ellos y sus amigos lograron cambiar la manera de pensar de muchas personas, poner en marcha ideas frescas y así detener los efectos del cambio climático de su época. Ahora sé que lograron algo muy importante para el país, la carbono neutralidad, lo que significa que la cantidad de HEI que es emitida por las actividades humanas es la misma cantidad de HEI que es absorbida por la naturaleza o el uso de alguna tecnología. De esta manera, lograron un balance anual igual a 0 y redujeron el calentamiento global. Aunque no veíamos al abuelo desde que éramos pequeños, él nos recibió con los brazos abiertos. Gracias a todo lo que habíamos aprendido de él, sentíamos que lo conocíamos de toda la vida. Cuando llegamos todos, nos abrazamos por un largo rato. Ahora solo faltaba que la abuela regresara y nos contara todo sobre su viaje. El proyecto que nos había convocado era una pequeña universidad para formar jóvenes líderes en temas ambientales, sobre todo en energía eólica. Su plan consistía en traer jóvenes de todo el país para mostrarles el parque eólico que construyó y para enseñarles cómo repetirlo en sus comunidades. Pero era imposible hacerlo sin ayuda. Por eso era que mis papás estaban tan emocionados. Ahora todo estaba claro. Aunque Tomás y yo tuvimos que conseguir nuevos amigos, aprender otras rutinas y frecuentar lugares desconocidos, no fue difícil acostumbrarnos. Al igual que los abuelos durante toda su vida, fue cuestión de adaptarse. Papá y mamá tenían razón. En este nuevo lugar íbamos a ser aún más felices. Por eso, siempre recuerdo la frase con la que los abuelos reciben a los jóvenes que visitan su universidad. No hay que temerle a los vientos de cambio, sino usarlos para impulsarnos en una nueva dirección. Al principio del viaje tuvimos miedo porque no sabíamos cómo la mudanza afectaría nuestras vidas. Sin embargo, aprendimos que el cambio no es malo y que nos puede enseñar muchas cosas. Yo aprendí sobre la vida de mis abuelos y me di cuenta que la carbono neutralidad es resultado de las acciones y decisiones tomadas a tiempo. Ahora sé que los cambios han ayudado a que vivamos en equilibrio con nuestro planeta y que todos podemos aportar para cambiar positivamente el mundo. Hoy en día, mi propósito es colaborar y permitir que estas prácticas y sistemas perduren y sigan evolucionando. Así, seguiremos mejorando nuestro bienestar y viviremos en armonía con el medio ambiente. Vientos de cambio. Una historia de carbono neutralidad. Es un cuento creado para niñas, niños, jóvenes y adolescentes para que conozcan de temas científicos como el cambio climático. Este cuento fue escrito por el Gobierno de Colombia, con el apoyo del Gobierno francés, a través de sus agencias Financiera y Técnica, AFD y Expertise France, en el marco de la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia, E2050, para cumplir con el Acuerdo de París. Para conocer más, visita www.e2050colombia.com y síguenos en todas nuestras redes sociales, @E2050Colombia. Dale like, comenta y comparte.